pues sería una suspensión en el trabajo sin goce de sueldo por 15 días. Si reitera pues esa conducta, pues por segunda vez se daría la suspensión en el trabajo sin goce de sueldo por 30 días. Y en una tercera vez o tercera ocasión, pues se dice de que se daría la destitución justificada de su puesto. En la práctica, pues esto no se cumple, toda vez pues de que existen procedimientos. Ha sido despedido por esta razón. Después de que se haya dictado la resolución, bueno, entonces, contra la resolución emitida por la Administración Tributaria, pues va a proceder el recurso suelto por el directorio. Recordemos de que el recurso de reposición en materia tributaria pues se encuentra derogado, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta pues todo lo que se menciona en el artículo 154 de su Código Tributario al momento de la interposición. En cuanto al trámite, pues lo vamos a encontrar regulado en el artículo 159. Se va a dar las diligencias para resolver dentro del trámite del recurso basado o fundamentado en el artículo 144. Dentro de las formas de resolver, pues hay dos formas, ¿verdad? Una de la resolución de una forma positiva, ¿verdad? O decirle que la administración tributaria pues va a dictar, va a cumplir el plazo que fija la ley para resolver, ¿verdad? Eso fundamentado en el artículo establecido en la ley, se da el silencio administrativo, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues está declarando desfavorable el recurso de revocatoria y por lo tanto, pues da lugar a que sigamos en la vía judicial, ¿verdad? Y la forma de seguir la vía judicial, pues sería a través del proceso contencioso administrativo, y esto ya lo vamos a tener, el procedimiento a seguir, pues se encuentra siendo que se dé la resolución que la administración tributaria resuelva, cumpla el plazo de ley, o no, que se dé el silencio administrativo. En ambas formas, pues da lugar a que ha agotado la vía administrativa y nos vamos a la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo. Ahora bien, en cuanto al ocurso, bueno, el ocurso es un recurso que se encuentra fundamentado en el artículo 155 de su Código Tributario. Recurso dentro de un plazo de 3 días hábiles. Esos 3 días hábiles van a ser contados a partir de la fecha en que se le notificó la denegatoria, en la cual pues se deberá solicitar que se le conceda el trámite de revocatoria, el cual pues deberá resolverse dentro de un plazo de 15 días hábiles. Estos 15 días de igual manera van a ser contados desde la fecha en que dicho recurso fue interpuesto. Tendrá por agotada la vía administrativa y por lo tanto por resuelto, pero desfavorable el recurso interpuesto. El contribuyente pues podrá entonces interponer el
recurso de lo contencioso administrativo. Contra las resoluciones del recurso de revocatoria o de reposición va a proceder el recurso de lo contencioso administrativo, el cual pues deberá no mayor de 30 días hábiles. Estos 30 días hábiles van a ser contados a partir del día siguiente, a la fecha en que se hizo la notificación, ¿verdad?, de la resolución del recurso de revocatoria. Ese día, pues, tiene que ser un día hábil. De igual forma, y tal como se establece, pues, precisamente en el artículo 126 de su Código Tributario, el contribuyente, con el fin de garantizar su derecho de defensa, pues tendrá acceso a las actuaciones, podrá consultarlas sin más exigencias que la justificación de su identidad, ¿verdad? Debe de acreditar universitarios que le asesoren, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, cuenten con autorización expresa. Van a tener acceso también los funcionarios y empleados públicos, pues, que intervengan en la aplicación, en la recaudación, en la fiscalización y control de tributos, ¿verdad? Les es punible revelar el monto de los impuestos pagados, de las utilidades, las pérdidas, costos y cualquier otro dato, pues, referente a la contabilidad revisada a personas individuales o jurídicas, a menos que sean, pues, requeridos por tribunales de justicia, por no respetar el debido proceso, ¿verdad? Eso es en cuanto al curso. En cuanto al esquema, pues lo vamos a resumir de la siguiente manera. La interposición 3 días ante el tributario y aduanero de la SAT, de la Superintendencia de Administración Tributaria. El segundo de los pasos es si la administración no resuelve concediendo o denegando el recurso de los 15 días, ¿verdad? Entonces, se va a dar el silencio administrativo y si lo resuelve, pues se tiene por concedido y deberá elevar las actuaciones al Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero de la SAT, ¿verdad? Esto con fundamento del artículo 155 de su Código Tributario, y tomemos en cuenta de que si el atraso y va a ser sancionado y se va a aplicar la ley del servicio civil, ¿verdad? Entonces, para imponer la sanción correspondiente. Ahora bien, en cuanto al recurso de la enmienda y nulidad, entonces el Código Tributario pues regula estos dos recursos y con fundamento en el artículo 160, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar que la administración tributaria o la autoridad superior jerárquica, tanto de oficio o a petición de parte, podrá, 1, enmendar el trámite, es decir, dejando sin efecto lo actuado cuando se hubiere incurrido en defectos u omisiones de procedimiento. 2, va de... Entonces, en estos dos casos, pues tenemos que diferenciar cuándo va a ser una enmienda del trámite y cuándo va a proceder la nulidad, ¿verdad? La nulidad si hay un vicio sustancial en las actuaciones. En la enmienda si hay defectos u omisiones de procedimiento.
Entonces, en cualquiera de ambos casos podrá resolverse la enmienda o la nulidad de la totalidad o de las pruebas legalmente rendidas. Para los efectos pues, del Código Tributario, pues se va a entender como vicio sustancial, o sea, vamos a entender que sí existe un vicio sustancial cuando, uno, se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del expediente. Dos, o cuando se cometa error en la determinación de la obligación tributaria, multas, recargos o intereses. Tanto la enmienda o la nulidad pues, serán procedentes en cualquier estado en que se encuentre el proceso administrativo, pero no podrá interponerse cuando procedan los recursos. Estos pues haya vencido. Es improcedente la enmienda o la nulidad cuando éstas pues se interpongan después del plazo de 3 días. Ese plazo de 3 días que se da es de que nosotros hayamos conocido la infracción. La administración tributaria pues va a resolver la enmienda o la nulidad dentro de un plazo de 15 días de su interposición. Esta resolución no será impugnable. Ahora bien, en cuanto al silencio administrativo, pues esto lo tenemos fundamentado en el artículo 157 de su Código. O sea, hacen mención en la Ley de lo Contencioso Administrativo, pues es cuando en este caso, pues que el transcurrido, pues el plazo de 30 días, hábiles contados a partir de la fecha en que las actuaciones pues, se encuentren en estado de resolver, sin que se dicte la resolución que corresponde, pues se tendrá por agotada la instancia administrativa y por resuelto pues desfavorablemente el recurso de revocatoria o de reposición en su caso. Para el solo efecto de que el interesado pues pueda interponer el recurso de lo contencioso administrativo. Es optativo acá para el interesado, pues en este caso, que corresponda y luego pues interponer el recurso o seguir el proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a enmienda y nulidad y el silencio administrativo en materia tributaria. Entonces, entramos ya al tema del día de hoy, que son los recursos en materia laboral, ¿verdad? Y para ello, pues vamos a hablar sobre los considerandos de nuestro Código de Trabajo, que es el decreto 1441. Aunque conceptualizados, pues como características ideológicas que deben inspirar la legislación laboral, es generalizada y aceptada pues la opinión dentro de los laboristas guatemaltecos, pues que los enunciados contenidos pues se nos consideran los 4, 5 y 6 del Código de Trabajo, pues constituyen los principios rectores de esta rama de las ciencias jurídicas en nuestro medio. Entonces, estamos hablando que las características ideológicas que se detallan dentro de los considerandos de su Código de Trabajo vienen a hacer lo mismo a los principios, ¿verdad? Entonces, para ello, tenemos que estas características o principios, pues, son las siguientes. Uno, que es de derecho
tutelar de los trabajadores. Bueno, ¿por qué es tutelar? Puesto pues que trata de compensar la desigualdad económica de los trabajadores, otorgándoles pues una protección jurídica preferente. Este principio, pues según la doctrina, lo vamos a criterio fundamental que orienta el derecho de trabajo, ya que en este lugar, pues, de inspirarse pues en un propósito de igualdad, responde pues al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes, ¿Y quién es esa parte? El trabajador. Constituye un mínimo de garantías sociales porque constituyendo un mínimo de garantías sociales protectoras, irrenunciables para el trabajador, pues están concebidas para desarrollarse pues en forma dinámica. Vamos a encontrar dentro de los autores puede expresarse en términos generales como la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. Los derechos concedidos por las leyes pues son irrenunciables a no ser que esta renuncia pues vaya contra el interés o el orden público en perjuicio de un tercero. Y en la renuncia por el obrero pues de los beneficios que la ley le concede pues serán dos circunstancias que hacen imposible pues la renuncia. Uno, que pertenecen a la codicia pues no explote a la necesidad, que impere la verdadera libertad no disminuida por las trabas económicas. Y sería pues casi siempre pues en daño a terceros, de los familiares del trabajador, de los compañeros de trabajo, así también que por su claudicación pues se verían pues constreñidos a aceptar condiciones inferiores de trabajo. La renuncia a sus derechos, pues, que equivaldría, por lo demás, a las de las condiciones indispensables para la efectividad del derecho a la vida. Estamos hablando que es un derecho necesario e imperativo. Este principio, pues, está en íntima relación con el principio tutelar y con la naturaleza jurídica del derecho de trabajo, que es de orden público, porque las normas jurídicas vienen a ser reglas de conducta cuya observancia pues es creatividad. El derecho romano conoció dos maneras de ser de la imperatividad de las normas, a las que se denomina pues relativa y absoluta. Las que corresponden pues al derecho dispositivo y las otras que corresponden al derecho imperativo. Cuando hablamos de dispositivo, pues tenía aplicación en las relaciones jurídicas a falta de disposición expresa o tácita de los sujetos de la relación. Su campo de aplicación pues era el derecho privado. Cuando hablamos de imperativo, que es el segundo de los casos, pues se formó con las normas pues, que se aplicaban para impedir o regular la formación de las relaciones jurídicas y para regir pues los efectos de las
se hubiesen formado. Este segundo ordenamiento, pues, constituía el reino del derecho público. Otra de las características es que es un derecho realista y objetivo. Entonces, acá nos estamos refiriendo de que a través de este principio, pues se analiza de dos vías, es decir, con disposiciones pues que determinan derechos y obligaciones para las partes. El aspecto realista pues surge de la necesidad que la legislación laboral pues, debe de responder a la realidad en la que se vive en el decoro y de la deben de estar enmarcadas dentro del decoro y la dignidad humana. Especialmente cuando atiende aspectos salariales, atiende aspectos de seguridad social y lo relativo a la objetividad, pues debe de responder también a las posibilidades patronales. Con ello queremos decir pues que la legislación lo que debe buscar pues es un punto de equilibrio entre el capital y el trabajo, para que no pueda pues, para que con ello pues pueda resolver con absoluta justicia o equidad, pues en su caso, los problemas que nazcan de las relaciones obrero-patronales. De derecho público se está protegiendo. ¿Pero qué estamos protegiendo? El derecho de las mayorías, en donde el interés social pues prevalece sobre el interés particular, en donde pues se trata de regular derechos inherentes a la persona humana con el derecho a la vida, al trabajo. También se considera pues que el carácter público del derecho del trabajo pues también se genera por contar con un impulso procesal de oficio en donde la tutelaridad procesal pues alcanza su máxima expresión al proteger los derechos irrenunciables del trabajador, también por el carácter público, que lo podemos encontrar fundamentado en el artículo 14 de su Código de Trabajo. Es un derecho hondamente democrático. Este es un principio, pues, que ha sido constituido o que constituye la dignificación económica y social del mismo. Pues se considera de existir, pues, una democracia social que consiste en el acceso a la educación, a la salud y especialmente a la seguridad social. También democrático para garantizar pues el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. A nivel constitucional, pues es una negociación al propio derecho de trabajo. Aparte de estos principios o características ideológicas que se encuentran plasmadas dentro de los considerandos de su Código de Trabajo, pues ya al momento de profundizar un poco más dentro del estudio, pues vamos a encontrar principios complementarios, ¿verdad? Estos vienen a ser adicionales a los principios del derecho de trabajo. También se puede mencionar dentro de estos principios complementarios al principio de sencillez, al principio de economía, al principio de celeridad procesal. Bueno, entonces recordemos, en su Código de Trabajo, pues ustedes van a encontrar
dos figuras, ¿verdad? Que son sumamente, el contrato de trabajo, pues se mencionan los sujetos de trabajo, siendo estos, pues, todas aquellas personas que prestan un servicio mediante un trabajo subordinado, que es retribuido, así como los que se benefician o reciben de esos servicios y a su vez los remuneran. Por lo tanto, serán sujetos del control de trabajo las personas físicas o jurídicas con derechos u obligaciones, pues, resultantes de un nexo jurídico concertado, pues, voluntariamente y aceptado tanto clara o tácitamente. Entonces, habiendo escuchado qué es o quiénes van a ser esos sujetos del contrato de trabajo, entonces nos vamos a referir a la figura del patrono, ¿verdad? Es decir, se podría decir, pues, que es la persona tanto natural como jurídica bajo cuya dependencia continúa, bajo esa dependencia continua y por cuya cuenta, pues, se sujeta la obra o se presta el servicio que ha sido materia del contrato celebrado con el trabajador. Vamos a encontrar la figura del trabajador. Entonces, el trabajador, pues, viene a ser toda persona física que preste a otra, pues esta otra va a ser también, puede ser física o moral, pues un contrato de trabajo personal en condiciones de subordinación o dependencia, desarrollando, pues, una actividad humana, tanto intelectual o material, pues, con independencia del grado de calificación requerida para cada profesión o oficio, y su fundamento legal, pues, se encuentra en el artículo número 3 del Código de Trabajo. Entonces, tomemos en cuenta que el patrono, pues, es el quien contrata los servicios y, pues, paga un salario por esos servicios o por esa prestación de servicios o por una obra determinada, ¿verdad? Y el trabajador, pues, va a ser esa persona que preste los servicios a otra y que debe de haber subordinación, ¿verdad? Entonces, este trabajador, pues, va a recibir el dinero que le entrega el patrono para su salario y en el cual, pues, el objetos dentro del contrato de trabajo, ¿verdad? Entonces, tenemos los medios de impugnación en el procedimiento ordinario de trabajo. El Código de Trabajo, en el capítulo 9, en el artículo 365, establece, pues, todo lo relacionado con los recursos que pueden interponerse en el procedimiento ordinario laboral, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el artículo 365? Vamos a encontrar los recursos de revocatoria, recursos de nulidad, recursos de apelación, recursos de aclaración, recursos de ampliación, ¿verdad? Con lo que, como no está regulado en el Código de Trabajo, la reposición, el recurso de hecho y la reconsideración, pues, con fundamento judicial, pues, se pueden aplicar supletoriamente. En lo referente, pues, a dichos recursos, asimismo, pues, se tiene que acudir a la
ley específica en lo relacionado al recurso de responsabilidad de los titulares de los tribunales de trabajo y previsión social. Entonces, artículo 365, vamos a encontrar revocatoria, nulidad, apelación, aclaración y ampliación. Vamos a tener en cuenta lo que son los recursos de reposición, el ocurso de hecho y la reconsideración. Cuando hablamos del recurso de revocatoria, recordemos que la revocatoria tenemos que la revocatoria pues viene a ser la facultad, ¿verdad? Esa facultad que tiene el juez para revocar a solicitud de parte sus propios decretos. En el Código de Trabajo, el recurso de revocatoria pues, se encuentra fundamentado en el artículo 365. ¿Y contra qué resoluciones va a proceder el recurso de revocatoria? Contra las resoluciones que no sean definitivas, ¿verdad? Y en cuanto al trámite, pues se va a realizar de la siguiente manera. Hubiera sido dictada durante una audiencia o diligencia. Entonces, tomemos en cuenta el momento de la resolución, si la misma hubiera sido dictada en una audiencia o en una diligencia. El segundo supuesto es que 24 horas, dentro de 24 horas de notificada una resolución, cuando éste hubiera sido pues dictada por el tribunal sin la presencia de las partes. Ahora bien, el artículo 365, esto pues va relacionado a la última pregunta. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Verdad? Lean ustedes el artículo 365 y su de correr audiencia a la otra parte. ¿En qué término se va a dar la audiencia? Ni la oportunidad o el término dentro del cual pues, el juez tiene que resolver el recurso de revocatoria. Y esto pues viene a ocasionar una laguna legal. Laguna legal que ha sido pues suplida por nuestros juzgadores en dos formas. Uno, cuando el recurso se interpone durante una audiencia o diligencia, si el juez lo admite para su trámite. Le da audiencia a la otra parte para que se pronuncie sobre el mismo y luego pues procede a proferir la resolución que resuelva el recurso. Segundo supuesto o segunda forma para continuar el trámite del recurso de revocatoria es que en el que el juez resuelve el recurso dentro de las 24 horas siguientes, ¿verdad? Actuación que es acorde pues, con lo establecido en el artículo 146 de la Ley del Organismo Judicial, en cuanto al término que tiene el juez para resolver. La nulidad. Bueno, la nulidad, pues viene su reparación. En materia laboral, pues es un medio de impugnación dado, pues, a la parte
perjudicada por la infracción de la ley, ¿verdad? Entonces, en un acto o procedimiento laboral para obtener pues la declaración de su invalidez y el propio juzgador pues que lo profirió, así también cuando no es procedente pues el recurso de apelación. Los actos y procedimientos en que se infrinja la ley cuando no sea procedente el recurso de apelación. Se va a interponer pues dentro del plazo de del tercer día de notificada la infracción, pues se va a presumir pues conocida inmediatamente en el caso de que esta pues se hubiere verificado durante una audiencia o diligencia y a partir de la notificación en los demás casos. Las nulidades pues no aludidas oportunamente pues se van a estimar consentidas y las partes del recurso de nulidad. El procedimiento de nulidad se va a interponer ante el tribunal pues que haya infringido el procedimiento. El tribunal dará trámite inmediatamente mandando pues a oír por 24 horas a la otra parte con su contestación o sin ella, pues se resolverá dentro de las 24 horas siguientes. Esto pues bajo la estricta responsabilidad del juez. Cuando se trate pues de declarar pues sin lugar, se va a interponer pues una al litigante que lo interpuso pues una multa de 500. Pues fuera dictado primero pues en primera instancia contra lo resuelto. Cabe el recurso de apelación que deberá interponerse pues dentro de 24 horas de su notificación, y eso pues lo van a encontrar ustedes fundamentado en el artículo 365 de su Código de Trabajo. Los efectos del auto pues que resuelve el recurso de nulidad pues son dos clases. Primer efecto, si se trata de un recurso de nulidad por infracción o procedimiento. Entonces, quedemos. Primer efecto, cuando se trate de un recurso de nulidad por infracción al procedimiento. La consecuencia es que las actuaciones pues deben reponerse desde que se incurrió en la nulidad. Segundo supuesto es de que si se trata de un recurso de nulidad promovido como un acto judicial, pues la consecuencia es que al declarar pues el juzgador la multa del acto, anula dicha resolución o acto judicial y procede a dictar pues la resolución que corresponde conforme a derecho. Si se trata pues de un recurso de nulidad promovido contra el acto judicial o
la consecuencia de que al declarar, pues, el juzgador la nulidad del acto, ¿verdad? Anule dicha resolución, acto judicial y procede, pues, a lo que corresponde conforme a derecho. Ahora bien, el recurso de reconsideración, pues, cuando se declara, pues, sin lugar el recurso de nulidad, el juez tiene la obligación de imponer al litigante, pues, que lo interpuso, una multa de 5 a 500 quetzales de su ley del organismo judicial, con fundamento en el artículo 182 de la ley del organismo judicial, cuando cualquier providencia de apremio al el interesado, pues, podrá dar la consideración dentro de unos 2 días hábiles siguientes de notificado. La resolución del tribunal, pues, que se dicta, pues, también dentro de esos 2 días, será apelable, ¿verdad? Si fuera dictada por un juez menor o de primera instancia. Por la forma en que está regulada, pues, la reconsideración, pues, se puede afirmar que dicho medio, pues, en su recurso, pues, si bien lo resuelve, pues, el propio juez dentro vamos a ver, vamos a afirmar que dicho medio, pues, es un recurso toda vez de que lo va a conocer, ¿verdad? Lo va a conocer un juez superior, ¿verdad? Un tribunal inmediato superior, y va a seguir todo el procedimiento correspondiente al trámite de un recurso de los que ya hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la reconsideración se considera un recurso. Ahora bien, el recurso de apelación en materia laboral, tenemos que es el siguiente. Ese es el derecho de apelar, ¿verdad? Corresponde a las partes legitimadas en el proceso, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pues, vamos a dejar nuestro tema hasta acá, y en la siguiente clase, pues, lo vamos a patrono. 2, explique el principio de inversión de la carga de la prueba. 3, explique el recurso de nulidad en materia de trabajo. 4, defina trabajador. 5, explique el principio de garantías mínimas en materia de trabajo. Agradezco la atención prestada, compañeros. Tengan ustedes una excelente tarde.